Ya recibimos con muchísimo gusto a Álvaro Garcés, quien es referente en políticas de seguridad pública del Partido Nacional y excomisionado del sistema carcelario de nuestro país. El primero, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bien. Gracias por la invitación. Por favor, realmente es un gusto porque además el tema de seguridad pública es uno de los temas principales como ejes de campaña de cara a octubre y bueno, con él vamos a abordar cuáles serán los principales puntos del Partido Nacional. Veamos esta presentación. La seguridad pública se ha convertido en uno de los ejes de la campaña hacia octubre, sumado a que junto con las elecciones se plebiscita la iniciativa para cambiar la Constitución impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, conocida como Vivir sin Miedo. La propuesta plebiscitaria no es acompañada por el Partido Nacional en su conjunto ni por el propio candidato blanco Luis Lacalle Pou, quien ya ha dicho que no va a ensobrar. Sin embargo, el Partido Nacional sostiene que los actuales responsables del Ministerio del Interior han fracasado e insiste en la necesidad de cambios profundos en la política de seguridad pública. El programa del Partido Nacional contiene 120 medidas para intentar cambiar la situación de seguridad del país, donde se apunta a un plan nacional de gestión de la calidad. Entre las propuestas de Lacalle Pou se incluye un mayor respaldo político y jurídico a la policía y el combate a la corrupción policial. También se apuesta a la construcción de indicadores transparentes y fiables, ya que las cifras e indicadores que maneja el Ministerio del Interior para realizar los informes no son confiables, sostienen. El rol del Ministerio de Defensa en cuestiones de seguridad, la necesidad de acuerdos políticos mayores, cambios en el sistema carcelario, propuestas como la ley de derribos para combatir el narcotráfico ante la incautación de 3 cargamentos de cocaína en Europa que pasaron por Uruguay, son algunas cuestiones que están sobre el debate electoral. Estamos en una situación de emergencia en materia de seguridad. ¿Cuáles son las causas que inciden en un incremento de los delitos? ¿Cómo impulsar cambios en materia de seguridad? Informe Capital recibe al asesor en seguridad del Partido Nacional, Álvaro Garcés, quien fue el primer comisionado parlamentario para el sistema carcelario del país. Punto de partida, Garcés. Se me ocurre para empezar recurrir a algo que conversamos fuera de aire. La comparación entre la agenda de seguridad hace 5 años, cuando usted ya trabajaba junto a Lacalle Pou en su primera candidatura a la presidencia, y la agenda de seguridad actual. ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde está lo diferente? Sí, bueno, primero, muy bueno el informe, es decir, muy buena síntesis. Ya cuando hacían una mención a las 120 medidas, evidentemente hay allí una lectura muy atenta. Está bueno además la mención que se hace al plan de gestión de calidad, que no es un aspecto muy destacado. Nosotros queremos ir hacia una gestión de calidad y una certificación de los procesos que hace la policía a nivel ISO 9001. Pero bueno, atiendo a la pregunta. No hay ninguna duda que, al igual que en la campaña anterior, el tema de la seguridad pública está fuertemente instalado. Y esto seguramente sea el resultado de una inquietud de la ciudadanía que ya era manifiesta en 2014, pero que ahora se ha disparado. Es decir, ahora claramente cuando se le pregunta a la gente cuál es la principal preocupación, dice la seguridad. Entonces, de allí a que todos los partidos estemos haciendo un énfasis, bueno, yo diría que hay una cuestión de lógica. Me parece que en el caso del Partido Nacional apuntamos a una transformación en la política de seguridad. Entendemos que la política actual ha fracasado, no ha tenido buenos resultados a pesar de las circunstancias favorables. Presupuesto multiplicado con relación al año 2010. Cantidad de efectivos policiales. Uruguay tiene la tasa de policías más alta no solo de Latinoamérica, sino una de las más altas del mundo. Ajá. Nosotros tenemos más policías por habitante que Estados Unidos. Luego, mayorías parlamentarias. Que el blindaje político cuando se intenta una política de seguridad es un elemento, un factor muy importante. Y a pesar de todo esto, los resultados han sido muy malos al punto que el gobierno no ha podido cumplir la promesa de 2014 de bajar las rapiñas y los hurtos en un 30% y bajar la reincidencia en un 30%. Entonces, para nosotros es evidente que hay que darle un giro a la política de la seguridad y ese giro pasa, entre otras cosas, por dar respaldo a la policía, respaldo jurídico, respaldo político. No es un cheque en blanco, no es para hacer lo que se antoje, sino dentro del marco de la Constitución y de la ley. Ir hacia un modelo de prevención del delito mucho más eficaz que el actual. Creo que es fundamental también la represión del delito, la represión como concepto legal, como una actividad lícita del Estado. A veces se suele asociar la represión con la represión ilegal de personas. Aquí se trata de la represión del delito. Y después un énfasis muy importante en lo que es la gestión penitenciaria. La privación de libertad más que la gestión penitenciaria, porque esto incluye también a los menores. Sin una reforma penitenciaria y del sistema penal juvenil
no vemos cómo se puede mejorar la seguridad pública. Bien, me quedé pensando en uno de los puntos que mencionaba al comienzo, eso del respaldo a la acción de la policía. Sí. Hay quienes dicen cuando escuchan propuestas que pueden estar vinculadas a las del Partido Nacional, cuidado con fenómenos tales como el gatillo fácil. ¿Qué responde usted? Es una pregunta muy oportuna, porque nosotros entendemos que no se puede ir en un movimiento pendular. Hoy la policía está señalando la falta de respaldo. Nos lo han dicho a lo largo y ancho del país. ¿Por qué esta falta de respaldo? La policía en general siente que no hay una sintonía con el mando político, con el Ministerio del Interior, y entonces, de algún modo, lo que se busca es darle una certeza jurídica a través de medidas, como por ejemplo la legítima defensa presunta. La legítima defensa es un mecanismo que está previsto en el Código Penal para la población en general cuando hay una agresión inminente y existe una necesidad racional de repeler una agresión, y se hace además con proporcionalidad, es decir, hay una relación entre agresión y respuesta. Esos son los parámetros generales de la legítima defensa. Introducir una presunción de legítima defensa de algún modo implica decirle a la policía: señores, ustedes tienen aquí un respaldo no como, decía, cheque en blanco, sino para actuar en cumplimiento de la ley. Y si hacen uso de la fuerza letal, en principio, y salvo que se demuestre lo contrario, se considerará que ustedes habrán hecho lo correcto. Esto admite la prueba en contrario, es decir, si un policía excede lo que debe hacer, si no actúa con racionalidad, con proporcionalidad a la agresión, si no están presentes los elementos de la legítima defensa, entonces no va a haber amparo jurídico. ¿Para qué le puede servir a un policía esto? Para tener la certeza, en el momento que lleva su mano al arma, que es un momento crucial en la vida de un funcionario, tener la seguridad de que el Estado lo acompaña y lo respalda. Reitero, para dar cumplimiento de la ley, no para exceder la ley. Entonces, creo que hay que evitar el movimiento pendular. El otro extremo sería el gatillo fácil. El problema es que hoy el gatillo fácil lo tienen algunos delincuentes que actúan con impunidad. Desgraciadamente, se ha instalado en el país una sensación de impunidad. Es el resultado de múltiples factores. Yo creo que la reforma procesal no es la causa que explica, pero en todo caso ha venido a complicar una situación preexistente. Nosotros creemos que cuando el Ministerio habla del factor noviembre, es decir, por el Código del Proceso Penal para explicar la inseguridad, en realidad eso no se ajusta a la verdad de los hechos. La curva del delito comenzó a incrementarse antes. El aumento del delito violento empezó antes de la modificación procesal penal. Pero el Código Penal no ha ayudado. Entonces, en este contexto de emergencia, porque hay una emergencia en materia de seguridad, nosotros queremos dar un mensaje muy claro a la policía, de respaldo, de sintonía, de acompañamiento, repito, para hacer lo que se debe de acuerdo a la Constitución. ¿Y cuál es el diagnóstico que hace el Partido Nacional o usted respecto a las causas que han provocado un aumento de los distintos delitos que daba cuenta el Ministerio del Interior, por ejemplo, en cuanto a rapiñas y homicidios en el último informe? Porque ha mejorado, sí, notoriamente la situación económica del país, más allá del deterioro de estos últimos meses, ¿no? Alguien podría suponer, bueno, pero el delito es contracíclico, es decir, si yo tengo una economía que está funcionando bien, hay empleo, el delito debería tender a la baja. Sin embargo, el proceso de expansión económica, más allá de las dificultades reales, particularmente las dificultades fiscales, ¿no? En este momento hay un aumento exponencial del delito. ¿Y a qué se debe? Porque usted habló, bueno, vamos a atacar las causas del delito. Bueno, allí evidentemente hay distintos factores. La política de la seguridad ha fracasado. Se tomaron medidas, sobre todo a partir del año 2012, 2013, con una reestructura, sobre todo de las jefaturas de Montevideo y Canelones, que son las principales, que desarticularon algunas unidades que eran características tradicionales y que tenían una eficacia, como por ejemplo la Dirección de Investigaciones, Hurtos y Rapiñas, automotores. En definitiva, lo que se buscaba, yo creo que con buenas intenciones, pero terminó generando un efecto diametralmente opuesto. Le dio más facilidades a la delincuencia, la tasa de aclaración de los delitos cayó muchísimo. Entonces, por allí hay errores en las medidas de rediseño que se tomaron en la policía en los últimos años, por un lado. Por otro lado, ha habido un aumento del narcotráfico y eso implica toda una serie de delitos que están asociados. Los homicidios, las disputas territoriales. Yo creo que ahí,
Cuando el Ministerio del Interior dice, bueno, hubo 414 homicidios, esto es una epidemia de homicidios, de acuerdo a lo que es las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio del Interior dice, bueno, pero miren que en realidad el tema de los homicidios entre gente que no está vinculada al delito no aumentó tanto, aumentaron los ajustes de cuentas. Acá eso es una explicación falaz, por lo menos en el más leve de los casos. Porque cuando hay disputas por el territorio, lo mismo cuando hay guerras tribales en las cárceles, es porque el Estado se retiró o se debilitó su presencia. Y entonces emergen ese tipo de conflictos muy violentos a nivel horizontal. Y los resultados son las muertes. Claro. Las muertes cruzadas y las muertes de inocentes que están en el camino de las balas muchas ¿Y con veces. la misma policía se trataría de disminuir esos delitos? Sin duda, la respuesta policial es fundamental, pero no es la única. Al delito hay que enfrentarlo en la cancha grande, lo que es la prevención social, desde las políticas de salud, políticas educativas, políticas de vivienda, integración social, eso lo sabemos. Pero hay medidas de emergencia que hay que tomar de forma inmediata. Y lo más inmediato que tiene que hacer el Estado es recuperar el territorio perdido. Recuperar literalmente territorios que se han perdido, por ejemplo, les decía, las cárceles, los módulos principales, recuperar el dominio en barrios de Montevideo donde la policía hoy no entra a determinadas horas. Como Las el Mirador. intervenciones lideradas por, Claro. ahí está, iba al punto que plantea Pilar. No por de esa Leal, manera. quiero decir, a través de los No de operativos esa Mirador. manera, no de esa manera. ¿Por qué? Porque el Estado no recupera el control del territorio. El Estado lo que hace, tiene una presencia reactiva, episódica, llega con mucha fuerza a un territorio que previamente fue abandonando. Y restablece un estado de cosas, pero cuando se retira, en general, esas intervenciones no llegan a mover la aguja en el sentido que no han servido para derrotar el narcomenudeo. ¿Ya está pasando eso de que ya se retiró de algunas zonas intervenidas hace poco y vuelven los problemas, lo que usted está planteando? Sí, en algunas zonas, digamos que se puede desarticular una banda, pero puede perfectamente colonizar ese terreno otra banda. ¿Dónde ha pasado concretamente eso? Eso, a ver, yo no estoy señalando una cuadra u otra, lo que estoy diciendo es que los operativos Mirador lo que hacen es, de algún modo, llegar tarde, llegaron tardíamente, esto se debió haber hecho antes, y además me parece que lo más importante no es ir y demoler, llegar y demoler 3 o 4 casas. Lo fundamental es que el Estado esté fuertemente presente. Todas las instituciones del Estado, las instituciones de salud, educativas, las instituciones policiales también, de modo tal que se prevenga la mayor cantidad de delito. Y aquí lo que ha habido es un abandono del territorio bajo la consigna equivocada que el narcomenudeo es un problema social. Ese es un punto de vista equivocado y que ha generado estas consecuencias. Cuando se ha dicho durante mucho tiempo que cuando se procesa, se penaliza, ¿no?, de modo tal que se priva de libertad a quien está al frente de una boca, sigue su pareja. Y si procesan a la pareja, entonces siguen los hijos. Bueno, esa es una teoría equivocada que lo único que ha hecho es darle facilidades a narcos que han ido creciendo, que se adueñaron del territorio, que se apropiaron de las calles, de las manzanas, del barrio, impusieron su ley y ahora hay que ir con todo con la topadora. Entonces, el fracaso de esas intervenciones es, por un lado, por lo tardío y porque, además, reitero, es una intervención concreta en determinados lugares, cuando lo que hace falta es que el Estado de Derecho, el Estado total, esté presente permanentemente sin claudicaciones. Bien, ¿y qué es este Plan Nacional de Gestión de Calidad que está dentro del programa de las medidas del Partido Nacional? Y yo les agradezco la pregunta porque nos tomamos el trabajo de estudiar cómo las normas de gestión... Breve, porque mire que tenemos unas cuantas. No, está claro, está claro. Cómo los principios de la gestión de calidad se pueden y se deben aplicar a la gestión policial. Esto es, a partir de algunas experiencias muy limitadas, algunas en Florida, en Artigas, que además no contaron con el calor y la bienvenida del Ministerio, sino que fueron más bien expresiones locales, se llegaron a certificar algunos procesos policiales y se han certificado con las normas ISO 9001. Y esto es muy interesante porque no solo aquí, en estos lugares tan limitados, en otros países, la adopción de esas normas de calidad ha servido para mejorar muchísimo la atención a los clientes, la posibilidad de evaluación de las medidas para tomar correctivos, para generar indicadores que sean fiables. Eso es fundamental. Ustedes lo decían muy bien en el informe preliminar. No tenemos indicadores que sean confiables. No tenemos indicadores que nos permitan tener la seguridad a todos, independientemente de los partidos políticos, de cuál es la eficacia de las medidas que está tomando el Ministerio del Interior. Usted dice que los informes del observatorio no son confiables. No son confiables, no no maneja información, no son los asesinatos o los homicidios no, los ni las homicidios rapiñas. sí, los homicidios sí,
porque es el indicador típico de violencia, porque de alguna forma o de otra un homicidio siempre llega a conocimiento de las autoridades. ¿Qué seguridad tenemos cuando nos dicen que bajaron los hurtos un 5%, de que realmente bajaron los hurtos y no que bajó el registro de los hurtos? Claro, pero eso es muy difícil en cualquier... Es difícil. No por defender al Ministerio del Interior, pero digo, si no está denunciado es muy difícil de acuerdo. sacarlo. La cifra oculta de la criminalidad existe en todos los lugares del mundo, eso es cierto. Pero lo que nosotros cuestionamos es que no se tiene un conocimiento de cuáles son los criterios, cuáles son las formas en que se elaboran esas estadísticas. Le voy a poner un caso concreto. Entre el hurto especialmente agravado y la rapiña hay a veces un pelo de diferencia, es una zona gris. Cuando le tironean la cartera a una señora y le arrebatan, ¿es un hurto con destreza o es una rapiña porque hay violencia? Bueno, en determinado momento, en los años 2017, 2016, había una especie de orden a las comisarías de computar como rapiña cuando había algún tipo de lesión. Eso es un requisito que no surge del Código Penal, porque la rapiña es la sustracción con violencia o amenaza. Hubo violencia, aunque no fuera física, aunque no hubiera un resultado de lesión, eso es rapiña. Alguien que apunta con un arma de fuego Eso es a rapiña. cambio de obtener algo es rapiña. Eso es rapiña, y el que lo califique de otra manera pierde el examen de Y ese Penal ejemplo 2. que yo le puse, el Ministerio del Interior no lo computaba como tal. Y yo les puedo asegurar que durante los años 2016, 17, ahora no sé cómo se está, pero durante mucho tiempo, el criterio fue que si no había una lesión, entonces no era rapiña. ¿Y de dónde surgía eso? Entonces, es muy fácil a veces disminuir la rapiña si subís el umbral de los requisitos poniéndote por encima de la ley. Ahora, me interesa repreguntarle algo. Ese criterio empleado en los años que usted menciona había sido distinto antes, es decir, fue una introducción que se hizo hace un par de años. Se hizo, digamos... Por el mismo ministerio, la misma cúpula ministerial. Por el Ministerio del Interior, que fue agregando determinados requisitos para la calificación de los delitos, de modo tal que bajaban las rapiñas. Bajaban en las estadísticas, pero no bajaban en la realidad. ¿Tendría que salir de ahí el observatorio del Ministerio del Interior? Bueno, eso es otra cosa. Yo no estoy convencido. No veo por qué tiene que salir del Ministerio del Interior. Creo que si vamos a la certificación de los procesos, por ejemplo, de recolección de la información y de construcción de indicadores, si tenemos requisitos que están certificados en la norma ISO 9001, estamos actuando sin duda con absoluta transparencia, con objetividad, y no es necesario, por lo tanto, sacar la elaboración de las cifras del Ministerio, porque se puede sacar y que no sea confiable, y se puede tener dentro del Ministerio y que sí sea confiable. Por ejemplo, el control que hace el comisionado parlamentario es absolutamente apolítico, apartidario, y hoy tenemos una seguridad, cuando nos dicen las muertes violentas en cárceles fueron el año pasado 37, sabemos que fueron tales. Entonces, no tenemos esa misma seguridad con las cifras que maneja el Ministerio del Interior, porque esta actual cúpula del Ministerio del Interior subordinó las cifras a cuestiones de tipo político, porque había una promesa, había que bajar los hurtos y las rapiñas un 30%. Entonces se empezó de alguna manera a introducir criterios que facilitaban o que iban en esa dirección, cuando la realidad es muy porfiada e iba en el sentido contrario. Bien, vamos a simplemente, por ejemplo, la reforma de Vivir sin Miedo que se va a plebiscitar con las elecciones. El Partido Nacional en su conjunto no va a ensobrar. No, deja en libertad de acción a los votantes. En caso de salir, ¿la van a aplicar? ¿Cómo la van a aplicar? ¿O hay algo de esto, de lo que propone esta iniciativa, que van a tomar más allá de que no salga la reforma? No hay ninguna duda que cuando la ciudadanía se pronuncia hay que acatar lo que establece el soberano. Eso no se puede discutir, porque es un principio absoluto en la democracia. Naturalmente que habrá que ver, porque uno de los puntos de la reforma es facultar los allanamientos nocturnos. Facultar no quiere decir que se vayan a hacer. Bueno, eso será una herramienta que aplicará el Poder Judicial. Veremos después en qué grado y en qué medida. Por lo tanto, no soy yo quien debe contestar, sino estará allí esa posibilidad para que la utilicen los operadores de la justicia. Con respecto a otras medidas que sí tienen que ver con la gestión, como por ejemplo la creación de esa Guardia Nacional. Independientemente que salga la reforma o no, nosotros tenemos previsto, y está en el programa de gobierno, cumplir con algo que fue anunciado cuando se creó la Republicana, y es su despliegue a nivel nacional. Eso estaba previsto
en los acuerdos interpartidarios del año 2010, que hubiera un cuerpo especial con las características que después tuvo la republicana y con una dimensión de carácter nacional. Bueno, eso se ha cumplido parcialmente. La republicana está presente en algunos puntos del territorio, pero no en todo el país. Nosotros queremos que esté en todos. Pero no incluye personal del Ministerio de Defensa. No, naturalmente. Hay una diferencia importante con una de las ramas de la propuesta de la reforma, ¿no? Por supuesto. Y si ustedes me apuran y me preguntan, yo personalmente no voy a votar. Y no lo voy a hacer porque si bien comparto digamos, el objetivo, vivir sin miedos, una expresión sin duda compartible, pero creo que a ese resultado se debe llegar a través del fortalecimiento de la policía, cuyo nivel de preparación debe ser mejorado y cuya cantidad de efectivos es suficiente, de modo tal que el Ministerio del Interior, dirigiendo y liderando a la Policía Nacional, puede dar ese resultado. Marcé, ya que estamos comparando las propuestas del Partido Nacional, ahora paso yo a compararlas no ya con propuestas de algunos sectores, sino de otros partidos. ¿Qué piensa de la idea presentada por Cabildo Abierto, si no me equivoco, la semana pasada, de establecer una especie de serenazgo que incluiría, entre otras personas que fueron funcionarias públicas, a exfuncionarios del Ministerio de Defensa Nacional, o sea, a exmilitares, personas ya retiradas? Bueno, con respecto a la incorporación, la recontratación de funcionarios policiales, nosotros creemos que puede ser un aporte muy valorable para lograr uno de nuestros objetivos, que es potenciar a las comisarías. Nosotros creemos que la comisaría tiene que volver a ser, como fue históricamente, la unidad del eje central de la relación entre la comunidad y la Policía Nacional, pero estamos pensando en el reingreso de funcionarios policiales. No militares. En este caso nosotros pensamos claramente en funcionarios policiales y no para aplicarlos a la ronda nocturna, sino que en todo caso para realizar tareas fundamentales de apoyo en las comisarías. Del mismo modo que creemos necesaria la reincorporación de guardias penitenciarios buenos, experientes, para reforzar un sistema de seguridad penitenciaria que colapsó. Pero digamos que la propuesta de Cabildo Abierto va en una dirección que es distinta a la que nosotros estamos proponiendo. Guardia Republicana en lo que el Ministerio del Interior, por ejemplo, hoy está haciendo a través custodiando las cárceles. ¿Eso sería? No, no en este sentido. La Republicana ha tenido una función de apoyo muy importante a la seguridad penitenciaria en episodios concretos. Recuerdo los motines del año 2012, donde a la mañana siguiente estaba la Republicana poniendo orden. No nos imaginamos de ningún modo a la Republicana haciendo las tareas del Cuerpo de Seguridad Penitenciario, porque es un cuerpo especial que no tiene ni la formación, ni la vocación, ni las características que debe tener la Guardia Penitenciaria. Si ustedes van al modelo de Naciones Unidas, allí emergen claramente las reglas de lo que debe ser una guardia penitenciaria con una carrera específica, con una formación, como había en una época en la Escuela Nacional de Policía, que se fue perdiendo. Nosotros queremos justamente reimplantar esas especialidades y concretamente la especialidad penitenciaria. Por lo tanto, para nosotros, la función de seguridad penitenciaria la tiene que hacer un cuerpo especial penitenciario, como existe en todos lados. Esto de atribuirle a la Republicana, es decir, a un grupo que básicamente es de intervención en situaciones especiales, y de hecho que la gestión penitenciaria es un camino profundamente equivocado. Es un error. Hay una última pregunta, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con bueno, la cantidad de femicidios que ha crecido en el país y que en las últimas horas el precandidato Luis Lacalle Pou dijo que más que cuidar o aplicar tobilleras, hacer un seguimiento a las víctimas, habría que hacerlo más hacia el lado del victimario o quien por lo menos está haciendo la agresión. ¿Qué opina de eso? Bueno, no se trata de desplazar completamente de un eje al otro, sino que en todo caso hay situaciones donde se puede ser mucho más eficiente centrando la acción preventiva en la figura del agresor y no en la de la víctima. ¿Tobilleras en el agresor? Sin duda, medios electrónicos, sin duda. El tema aquí, el gran desafío es ser mucho más eficaces, porque la protección hoy evidentemente no es eficaz. Cuando tenemos 30.000 denuncias y más de 30 femicidios, es decir, 1 por 1000, eso es una tasa, es muy alto. 1 es muy alto, 30 es mucho más. Claro, hoy la policía acompaña a la víctima. Claro, pero la acompaña de una manera tal que termina siendo intrusiva, no por mala voluntad, termina siendo intrusiva para la víctima, complicada para la policía, complicada de sostener, a ver cómo hacen a veces para estar permanentemente. Es real, es un problema
Y además, la cantidad de efectivos que está insumiendo eso, sin tener resultados, porque uno dice, bueno, si el Estado apuesta con todo a esto y está logrando resultados, ¿sí? De 30 femicidios se bajó a 4, uno dice, bueno, de alguna manera hay aquí una apuesta enorme, habrá menos gente, menos patrulleros, pero por lo menos se está obteniendo un resultado, pero no es así. Entonces, allí evidentemente que hay que repensar la intervención del Estado, porque nos dicen las víctimas, no nos sentimos protegidas, no logramos el resultado que nosotros queremos, que es tener la seguridad de que vamos a obtener la custodia eficaz del Estado una vez que... ¿Pero cuál sería el camino? Bueno, yo creo que sin abandonar la protección de la víctima hay que trabajar muy fuertemente en la custodia del agresor, y esa custodia fundamentalmente a través de medios electrónicos. Hay que ampliar mucho más. Fíjese que con una tobillera usted puede sustituir un montón de funcionarios que pueden estar aplicados a otras tareas de control de la violencia doméstica u otras tareas policiales. Entonces, yo creo que es una cuestión como para plantearlo en medio de un debate que se tiene que dar. Lo bueno del debate de estos días es que la cuestión de la violencia doméstica no estaba. Acá se estaba hablando de, en general, los homicidios, las rapiñas, los hurtos, pero no se estaba hablando mucho de la política antidrogas, otro tema muy importante, pero la verdad que esto estaba relegado a un tercer plano. Bueno, bienvenido este debate. Nosotros creemos que el camino es repensar ese sistema que hoy no es eficaz. Pero creo que en esto tenemos que ponernos a trabajar todos los partidos políticos. Esto tiene que ser una política de Estado. Garcés, gracias por este rato para TV Ciudad. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Encantado.